En el vídeo de hoy te voy a explicar cuál es el secreto del agua en la Biblia y cómo el agua contiene la información para que tú puedas crear y manifestar y atraer toda la realidad que tú deseas. Muy pocas personas se han dado cuenta de esto en la vida. Entonces, estate muy atento porque estoy seguro que esta información va a revolucionar tu manera de pensar y vas a empezar a ver el agua como el bien, no solamente para mantenerte hidratado, sino para crear todas las manifestaciones que tú deseas en tu vida. Antes de empezar con la instrucción de hoy, me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o no estás suscrito, suscríbete y dale a seguir. Si estás viendo esto desde YouTube, dale a suscribirte, activa la campanita de las notificaciones. Si lo estás viendo desde Facebook, dale a seguirme y activa las notificaciones. Y si lo estás viendo desde Instagram, aquí al lado de mi nombre, vas a ver el botón de seguir. Dale a seguir porque así podré avisarte cada vez que suba vídeos nuevos y voy a seguir subiendo muchísimos vídeos para enseñarte estos maravillosos principios bíblicos que muy pocos elegidos en el mundo han entendido, pero que si tú entiendes, comprendes y aplicas, podrás llevar tu vida a niveles que la mayoría de la gente soñará y nunca podrá tener. Así que ahora estate muy atento porque vamos a darte una información que va a llevar tu vida a un siguiente nivel. Almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y voy a aprovechar para explicarte algunos de los principios. Hoy te voy a hablar de la saga de Secretos Revelados y voy a demostrarte cómo el agua, ya en la propia Biblia, nos dice que es uno de los secretos para poder manifestar la realidad que tú quieres, ¿vale? Y te la voy a explicar y te voy a demostrar cómo si estudias bien los principios de Secretos Revelados, que son los principios bíblicos, tienes toda la información que necesitas para crear una vida extraordinaria, una vida llena de abundancia, llena de crecimiento, llena de expansión en todas las áreas maestras, que son salud, dinero y amor. Que en ningún momento en la Biblia te explica que tienes que ser pobre, que tienes que estar enfermo, que tienes que tener toxicidad de relaciones. No es eso lo que te está enseñando la Biblia, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, a cómo prosperar, a cómo crecer. Ahora, ¿cuál es el secreto del agua? ¿Por qué el agua contiene un secreto? ¿Por qué siempre durante las transmisiones me veis beber tanta agua? ¿Por qué uso estas botellas? ¿Por qué las pongo en el sol? ¿Por qué el agua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces durante las transmisiones me veis? Lo voy a poner, ahora lo he parado para hacer el directo, pero lo voy a poner. ¿Por qué me escucháis durante las transmisiones escuchar música clásica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué continuamente estoy tan pendiente de la vibración, del agua, etcétera? Pues es muy sencillo, porque el agua contiene el secreto de cómo crear toda tu realidad y a través del agua que hay en tu cuerpo estás expandiendo toda esa vibración en el campo electromagnético. Si te interesa saber más sobre este tema, déjame un comentario y hazme saber que te interesa mucho, que estás muy interesado. Pónmela ahí, soy un alma imparable. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Como le decía Jesús a sus discípulos. ¿Cuál va a ser mi final? Empecemos por el principio. Antes de preguntar cuál es tu final, pregúntame cuál es el principio. Vale, pues el principio es este. Mira, lo primero de todo, si tú, por ejemplo, los judíos comparan la Torá, que es uno de sus libros de estudio, con el agua. ¿Y por qué comparan la Torá con el agua? Pues hay varios motivos. El primero de todos es porque el agua baja siempre de arriba a abajo, ¿no? Viene desde la precipitación, baja por las montañas y siempre va hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que los verdaderos textos sagrados que te enseño en la saga de Secretos Revelados, el propio Jesús decía, gracias Padre porque escondiste esto a los eruditos y entendidos. De tal manera que solo aquellos que son como niños puedan entender lo que yo les tengo que decir, ¿no? ¿Qué significa ser como un niño? ¿Por qué los judíos comparan el agua con la Torá? ¿Por qué el agua es parecida a la Biblia? Porque los principios bíblicos solo llegan a aquellos que están más abajo en grado de humildad. Lo que significa que aquellos que ya son soberbios, que se creen que lo saben todo en la vida, cogerán los libros, los textos de la Biblia y dirán, esto ya lo sé, esto no es nada, eso es un cuento, eso no vale para nada, eso no sé qué,
son historias inventadas, etcétera, ¿no? Pero cuando cae en una persona humilde, los principios empiezan a hacer efectos. ¿Por qué también comparan los judíos el agua con la Torá? Porque el agua siempre se amolda al recipiente que lo contiene. Lo que significa que si un cristiano lee la Biblia, si una persona que cree que tiene valores cristianos lee la Biblia, se convertirá en cristiano. Si una persona con valores judíos lee la Biblia, le llamará la Torá y se convertirá en judío. Si un escéptico lee la Biblia, se convertirá en un escéptico, no verá nada en esos principios. Entonces, lo que significa es que la Biblia siempre se va a adaptar al recipiente que lo contiene. Lo que significa que cualquier persona que lee la Biblia siempre va a entender aquello que tiene dentro. Lo mismo ocurre con la saga de La voz de tu alma o con la saga de Secretos Revelados. O sea, la gente siempre va a entender lo que ella quiere y cree entender. Esta es una de las razones por las cuales se compara el agua con la Biblia o con la Torá. Ahora, ¿por qué te digo que el agua contiene el secreto de la vida? ¿Por qué te digo que el agua tiene la capacidad de expandir lo que tú ya eres por el universo? Pues esto está explicado en el Génesis ya. Nada más empezar eso, ¿vale? Entended esto, mirad. Hay estudios científicos. Hace unos años, en unos estudios científicos en los que estuvo involucrado también el doctor Masaru Emoto, que muchos ya los conocéis porque en la saga La voz de tu alma os hablo de él, y os explico cómo pudo fotografiar la molécula de agua y ponerla con distintos sonidos y cómo cambiaba la estructura molecular del agua, ¿no? Incluso con el sonido de las palabras, porque también es un tipo de vibración. Bueno, lo que hicieron estos científicos en el año 2006 fue un estudio donde 2.000 estudiantes de Tokio enviaban unas intenciones a unas muestras de agua que estaban puestas en una habitación en California. Y esa habitación estaba totalmente sellada en una cosa que se llama jaula de Faraday, que lo que hace es aislar la habitación de cualquier tipo de frecuencia, de cualquier tipo de electromagnetismo, de cualquier tipo de radiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pusieron otras muestras de agua en otra habitación que los estudiantes de Tokio desconocían de la existencia de esa muestra para que no pudieran prestarle atención. Y eso era el grupo control. Siempre que se hace un experimento se hace el grupo sobre el que se trabaja y el grupo control sobre el que no se hace nada para poder comparar. Bueno, después de hacer el experimento, se puso un grupo de 100 jueces para determinar si realmente había habido un cambio. Y los 100 determinaron que, de verdad, las moléculas de agua que habían sido afectadas por las 2.000 personas, los 2.000 estudiantes de Tokio, a miles y miles de kilómetros de distancia de California, donde se encontraba el agua, tenía una estructura molecular más bonita, más bella, más amable. Bueno, pues igual que ocurre esto, significa que la mente crea la materia, la vibración cambia la materia. Si os fijáis, hay hace mucho tiempo hice un vídeo y en el último evento que hicimos, también mostré una placa, que esa placa la inventó una persona que se llamaba Cialny. Es que es difícil de pronunciar porque es un nombre, no sé dónde es, creo que era alemán y tiene un nombre muy raro. Pero bueno, era un físico, pero también era un músico. Y cogió una placa, esparció sal o azúcar por encima de la placa y con el arco de violín hacía vibrar el arco de violín en uno de los extremos de la placa vibraba y en función de la vibración que emitía se dibujaba una figura geométrica. Creo que muchos de vosotros habéis visto ya ese vídeo. Y bueno, si no os voy a dejar por aquí abajo el enlace para que lo veáis en mi canal de YouTube. La cuestión de todo esto es que sabemos que la vibración está creando la materia. Pero quiero ir un paso más allá. Porque fijaos, en el primer tomo ya de la saga de Secretos Revelados, donde te hablo del Génesis, hay una cosa que a la mayoría de la gente, una vez más, les ha pasado desapercibido. En el Génesis se dice al principio que Dios creó todo, ¿no? Mirad, os lo voy a leer literalmente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, te dice primero que Dios creó los cielos y la tierra,
pero en ningún momento te dice, o sea, tú te pones a pensar y dices, ¿y cuándo creó el agua? Porque el Espíritu de Dios se movía por encima de la faz del agua. Pero te está diciendo que Dios creó primero el cielo y la tierra y que estaba todo desordenado y había tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía por encima de la faz del agua. O sea, lo que te está diciendo es como que el agua ya existía de alguna manera. Como que el agua era el inicio de todo. Que es como que es la sustancia sobre la que se crea todo lo demás. Por eso, de todos los materiales estudiados, la que más se afecta con la intención humana y con las vibraciones es el propio agua. Y te está diciendo que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu, es la parte creadora, por eso en nosotros el Espíritu es el alma. Por eso en la saga La voz de tu alma te digo que no lo crea la mente, lo crea el alma, pero que la mente, los pensamientos dirigen al alma, el poder creador del alma. Y eso lo dicen algunos científicos también en todo el mundo hoy en día. Bueno, ese Espíritu de Dios, ese alma humana, es la que se mueve por encima de la faz del agua. Nosotros estamos hechos del 70% de agua. Y fíjate lo que te dice Dios. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Todo agua. O sea, te está diciendo, Dios dijo, primero, o sea, antes de eso dijo Dios, hágase la luz y fue luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, primero empezó a ir por a través del agua y a través del agua empezó a crear la polaridad. Empezó a separar las cosas. Empezó a decir esto es bueno y esto es malo. Entonces, ¿significa esto que el agua es la que capta todas las intenciones que nosotros estamos creando, toda la información que nosotros creamos, todos los pensamientos que nosotros creamos? Están cambiando la estructura molecular del 70% de nuestro cuerpo, que es agua. Y significa que nosotros, nuestra alma, coge la codificación de ese agua que tenemos en nuestro cuerpo y la expande a través del campo cuántico, atrayéndolo similar hacia nuestras vidas. ¿Significa esto, esta primera parte del Génesis? Sí, en la Biblia se nos dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Significa que nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos nuestros pensamientos, el espíritu de nuestra alma, el pensamiento está modificando la estructura molecular de ese agua, sobre cual nuestro espíritu empieza a caminar por la faz de ese agua. Y luego expandimos eso a través del universo, atrayéndolo similar a nuestras vidas. Significa que el agua es el medio conductor a través del cual se expande nuestra vibración al universo y atrae lo similar. Significa que el agua, esas estructuras moleculares del agua, a ver si lo encuentro y os lo explico. Mira, estoy aquí. Voy a darle la vuelta y así lo veis. Significa que esta estructura molecular del agua que estudió Masaru Emoto, fijaos, con la música de Mozart, es lo que estábamos escuchando ahora de fondo, la música de John Lennon. Cuando tú le pones al agua una etiqueta o le hablas de estorbas, das asco, mirad la estructura que coge. Paz, gracias, o heavy metal, mirad la estructura distorsionada. Significa que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que es una onda electromagnética, toda la información, la música que escuchamos, los informativos de televisión, los amigos tóxicos, están creando una estructura sobre el cual nuestro alma, el espíritu, esa parte divina que todos nosotros tenemos. ¿Por qué digo que es el alma? Porque, ¿qué es lo primero que hizo Dios en el cuerpo de Adán? Insuflarle aliento de vida. ¿Cuál es ese insufle de aliento de vida? Es el alma humana. El alma humana es el pedacito del creador que cada uno de nosotros llevamos dentro. Ese alma humana coge la información que hay dentro de la estructura molecular de nuestro agua, de nuestro cuerpo, que ha sido contaminada o bendecida por todos los pensamientos nuestros propios y por todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor que nos están influenciando, y esa estructura, el espíritu de nuestro Dios interno, nuestra alma, navega sobre la faz de esa estructura molecular del agua que tú has creado con tus pensamientos y, como dice Dios en el Génesis, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esa es la clave. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Significa que la estructura molecular de tu agua es la que está creando toda tu realidad.
Y significa que debes cuidar los pensamientos porque están afectando al agua, del mismo modo que Masaru Emoto descubrió que las frecuencias vibratorias están afectando ese agua, del mismo modo que el experimento científico del 2006 demostró que las intenciones de 2.000 personas situadas en Tokio estaban cambiando la estructura molecular del agua en California. Esa es nuestra realidad. Y ahora quiero ponerte en un contexto para que entiendas los principios bíblicos. Y recuerda que los judíos comparan la Torá con el agua y que la Biblia está comparada con el agua porque el agua se amolda al recipiente, lo que significa que tú vas a entender de todo esto lo que te dé la gana de entender. Pero de verdaderamente, si eres inteligente y el agua baja hacia abajo, por eso las personas humildes aprenderán esto y los eruditos y entendidos y científicos dirán, no, eso no es verdad, eso es una tontería porque no está demostrado, etc. Claro, es que esto está cayendo en tu recipiente. Entonces no lo vas a entender porque tu recipiente no es el adecuado. Cuando tengas la humildad para aprender, podrás entender los principios que te estoy enseñando y podrás utilizarlos mejor para tu vida. Ahora, imagínate, ¿qué le ocurre a la estructura molecular de tu agua? ¿Y qué es lo que tu alma, tu espíritu, está expandiendo al universo cuando? Nada más levantarte por la mañana, pones el informativo de televisión que te va a poner toda la maldad que hay en el mundo y te va a meter el miedo en el cuerpo. Cuando al mediodía, después de comer, pones las noticias para enterarte de lo que está pasando en el mundo y te van a hacer un repaso de toda la negatividad y te van a meter el miedo en el cuerpo. Cuando por la noche, antes de dormir, te vas a poner los informativos de televisión y va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando antes de dormir te pones una serie o ves una película de terror o de cosas negativas o de todo lo negativo que vemos en las series y cambia la estructura molecular de tu agua. Cuando te pones a escuchar canciones negativas de desamor, de cosas negativas, etc. Cuando quedas con ese amigo tóxico o esa amiga tóxica que no te para de hablar de los problemas que hay en el mundo, de sus propios problemas, de los problemas matrimoniales que tiene, de los problemas de dinero que tiene, de los problemas de salud que tiene o de lo que sea. Y ahora quiero que pienses todas esas cosas, cómo están afectando a la estructura molecular del agua de tu cuerpo, que somos mínimo, según la ciencia, el 70% de agua, cómo cambia la estructura molecular y cómo esa estructura está creando una información que se está expandiendo a través del campo cuántico y que está atrayendo lo similar a tu vida. Ahora piensa cómo durante tantos años has estado programado y has estado programando esa estructura molecular de tu agua para poder crear la realidad que hoy en día tienes. Y ahora piensa esos problemas económicos, esos problemas de salud, esos problemas de amistades que tienes, de pareja, de lo que sea, dónde han sido creados y cuál es el inicio de todo eso. Y entonces entenderás que tu única responsabilidad es controlar el tipo de pensamientos que tienes y el tipo de inputs externos que están generando esos pensamientos. Y cuando seas capaz de entender esto, habrás entendido el primer secreto bíblico del Génesis. Y es que debes primero crear tu realidad y luego debes navegar sobre la faz de esas aguas. ¿Qué significa navegar, moverse por encima de la faz de esas aguas? Significa controlar tus pensamientos para que cambien la estructura molecular del agua, para que luego Dios pueda crearla, tu Dios interior pueda empezar a crear todo lo demás y a expandir eso por todo el campo cuántico para atraer toda la creación. Primero lo que hizo Dios fue crear los cielos y la tierra, estaba todo oscuro, todo en tinieblas y empezó a navegar por la faz de esas aguas. Entonces lo siguiente que hizo fue decir, haz la luz. Vamos a crear aquí una polaridad, vamos a ver la luz que hay, vamos a ver qué es la oscuridad, vamos a determinar qué es luz y qué es oscuridad y a partir de ahí vamos a expandir las aguas y vamos a poner a cada cosa en su lugar. Y a partir de esa creación del cielo y la tierra, o sea, de la claridad mental, de navegar sobre esas aguas, es decir, de esa claridad mental, expandirla por toda la estructura molecular del agua de tu cuerpo y a partir de ahí empezar a expandir todo eso por el universo, creando luz y separándola de la oscuridad y a partir de ahí empezando a crear todo lo que va a haber dentro de ese universo, pero lo primero es estructurar los pensamientos, crear el cielo y la tierra, a partir de ahí empezar a navegar por esa estructura molecular del agua, cambiando con esos pensamientos la estructura molecular, haciendo la luz, determinando muy bien qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres y expandiendo esa estructura molecular por todo el campo cuántico y a partir de ahí empezamos a crear nuestra creación. En el Génesis te lo explica. Entonces, recuerda,
los principios de secretos revelados solo los van a entender los humildes. Por eso se compara la Biblia con el agua. Porque el agua va hacia abajo, hacia los humildes. Y luego que el agua siempre se va a moldar al recipiente que la contiene. Entonces, cada uno entenderá lo que quiera entender. Por eso mis estudiantes, mis almas imparables, tienen todavía vidas tan diferentes y tienen resultados tan diferentes, porque cada uno está entendiendo lo que le da la gana de entender. Por eso lo primero debes deshacerte de todo el paradigma y de todo el programa y desde una mente abierta empezar a estudiar y aprender estos principios. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más de todo esto, te espero dentro de la saga de secretos revelados. Fíjate, son los 7 primeros puntos del Génesis. O sea, son 3 párrafos. Y toda la información que contienen los 7 primeros puntos del Génesis. Imagínate toda la información que se te ha pasado oculta en toda tu vida. Por eso se llama secretos revelados. Pero que está en la Biblia. Y si aprendes esto, tu vida va a pasar a un siguiente nivel. Así que nada, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir toda la saga de secretos revelados. La enviamos a tu casa desde la página web, o sea que en unos pocos días podrás disponer de la saga y podrás empezar a estudiar estos principios. Júntate con grupos de almas imparables para estudiar todas mis sagas y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. ¡Chao!